¿Qué onda amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es la Biblia Challenge por Authentic, el podcast. Bueno amigos, pues esta es la cuarta semana de este challenge. ¿Cómo la están pasando? Realmente creo que ha sido de bendición, pero también un tanto complicado, ¿no les ha pasado? Que en estos días, pues quizás pues se les fue ahí como un día de leer y así. Bueno, a mí se me pasó, pero ya estamos al corriente. Y realmente bendecido con todo lo que hemos aprendido en estas semanas. Y hoy quiero hablarles de los 3 libros que hemos estado leyendo durante todo este tiempo, ¿no? Que es Proverbios, Salmos y Mateo, ¿vale? Esta semana me sentí muy confrontado y muy retado por todo lo que leí. Y quiero empezarte platicando acerca de los proverbios, ¿vale? Esta semana leímos solamente 3 proverbios, que fue el 10, el 11 y el 12. Y me llaman la atención algunos puntos que te voy a ir desglosando, ¿no? El proverbio número 10 es un consejo a tomar en cuenta, sobre todo los versículos que nos alientan a ser sabios, ¿no? Creo que los proverbios en todo momento son consejos, son enseñanzas que nos alientan a la sabiduría, a la prudencia, etcétera, ¿no? Y creo que un punto importante de estos proverbios es que es bien fácil leerlo, ¿no? Algo que comentábamos al principio de este challenge es que no es solamente leer la Biblia, sino entenderla y aplicarla. Lo difícil de esto es aplicarla, y creo que algo que me quedo con este proverbio es no ser sabio en nuestra propia opinión, ¿sí? Porque muchas veces podemos creer que nosotros tenemos la verdad, que nosotros tenemos la respuesta correcta, ¿no? A las situaciones, y no es así. Entonces te invito a que reflexiones en esto. El proverbio 11 nos enseña temas importantes como lo son los chismes, la prudencia al hablar y las deudas, ¿no? Básicamente nos dice cómo actuar en cada una de estas situaciones para evitar también disgustos. Créeme que todos hemos sido parte de esto, ¿sí? Muchas veces hemos sido parte del chisme, o muchas veces hemos compartido ese chisme, ¿no? O hemos sido imprudentes al hablar, o también nos hemos endeudado de una manera que no tenemos el control. Pero si a mí me hubieran enseñado esto, ¿no? De lo que estamos leyendo ahora en Proverbios, en estos puntos, antes, probablemente hubiese evitado muchos problemas que hoy en día todavía sigo acarreando algunas consecuencias, ¿no? Entonces, pienso que a pesar de que este libro, ¿no? Proverbios, fue escrito bajo la ley, y se enfoca mucho en obedecer, en ser buena persona y todo, y de esa manera llegarás al cielo, ahora nosotros podemos verlo desde el lado de la gracia. Las enseñanzas son la misma, ¿no? La diferencia es que ahora pues nosotros somos salvos por gracia. Pero aún así, cada una de estas enseñanzas creo que te va a ayudar para que no sufras algunas situaciones como incómodas dentro de tu vida, y puedes pasarla lo más tranquilo y disfrutarla al máximo, ¿sí? El proverbio número 12 nos da datos del carácter que debemos tener para agradar a Dios, ¿sí? Para vivir sin tantas complicaciones, perdón, como lo dice el versículo 28, ¿sí? Hacer lo bueno te da larga vida, haz el bien y vivirás, ¿no? O sea, eso dice el versículo 28 del proverbio 12. Entonces, al final creo que lo que hemos aprendido en Proverbios esta semana se resume en eso, ¿vale? Posteriormente quiero empezar a hablarte acerca de los salmos. Fueron varios salmos, ¿no? Del Salmo 11 al Salmo 16. 5 salmos que nos hablan y nos demuestran diferentes facetas, ¿no? De las personas que lo escribieron, ya sea David o algún otro escritor. Pero el Salmo 11 inicia diciendo: Dios es mi protector, independientemente de que el mundo parezca que está bajo el control de los malvados. Nos dice Dios que pone a prueba a los justos y odia a los malvados, violentos, y termina diciendo en el versículo 7: Dios es justo de verdad y ama la justicia, por eso la gente honrada
habrá de verlo cara a cara, ¿no? Entonces creo que es impresionante también cómo nos narra y cómo podemos traspasar o traspolar el Salmo en esa época a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Híjole, si volteamos alrededor, ¿no? Y esto va muy ligado a los siguientes salmos también que vamos a estar leyendo, pero si tú volteas alrededor podemos ver muchas veces que estamos gobernados, ¿no? En este mundo por gente mala, por gente corrupta, pero al final la justicia de Dios es la que va a prevalecer, ¿sí? El Salmo 12, seguimos hablando acerca de la justicia de Dios, y como te comentaba, es impresionante cómo podemos ver justamente en este salmo el reflejo de esto, ¿no? De lo que estamos viendo hoy en día. Porque dice, el verso 1 dice: Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que sea fiel, ¿no? Así inicia este versículo 1 de este salmo. Y pues al final de cuentas, si nos damos cuenta alrededor, podemos ver esto, ¿sí? Ya no hay gente fiel no solamente hablando en la cuestión del cristianismo, de ser fiel a Dios, sino fiel a tus principios, fiel a una persona, ¿no? Si tienes pareja, fiel a, no sé, a tus valores. O sea, al final de cuentas, la fidelidad es una virtud que tiene Dios y que nos da, pero que también a nosotros es muy complicado que la podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, al final nos sigue narrando durante todo este salmo y al final enfatiza con una promesa que Dios va a cumplir, ¿no? Entonces, pues básicamente, si seguimos leyendo todos los salmos que vienen más adelante, que voy a estar platicando contigo, seguimos enfatizando esta parte, ¿sí? Después seguimos con el Salmo 13, y este salmo puede ser una plegaria, ¿no? Probablemente hemos tenido en este tiempo de dificultad, de pandemia sobre todo. ¿Cuántas veces en esta pandemia hemos dicho, vas a tenerme siempre olvidado? ¿No? Esto es lo que dice el primer versículo de este salmo. ¿Cuántas veces te has sentido así? No solo en tu vida, ¿no? Yo creo que esto ha sido un poquito más enfático en esta pandemia. ¿Por qué? Por todas las situaciones que estamos viviendo, por la incertidumbre, porque a lo mejor perdiste tu trabajo, porque a lo mejor tus finanzas están pues mal, ¿no? Y podemos hacer esta plegaria en forma de reclamación a Dios diciendo: ¿hasta cuándo me vas a tener olvidado, ¿no? ¿O me vas a tener siempre olvidado? Híjole, qué complicado. Yo me siento muy identificado con esto, pero al final de este salmo, la contestación y la esperanza que tenemos en el Señor, ¿no? O sea, ahí viene. Dice: pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría, porque me salvaste. Qué consuelo leer estas palabras, ¿cierto? O sea, al final de cuentas, independientemente de la situación que tú estés pasando, confía en el Señor, porque Él es el único que va a tener ese poder y ese amor para sacarte de donde estás, ¿vale? Entonces seguimos leyendo, y el Salmos 14 nos dice cómo nuestra naturaleza humana nos hace rechazar a Dios, ¿va? Por ello pide un Salvador. O sea, el salmista pide un Salvador para que el pueblo de Israel en ese tiempo sea feliz o sea complementado, ¿no? Y ese Salvador es Jesucristo. Dios manda a ese Salvador para nosotros, pero no solo para el pueblo de Israel, sino también para ti y para mí, que podemos conocerle ahora. Entonces, este salmo también nos recuerda que somos pecadores y que a la menor provocación le fallamos a Dios, ¿sí? Pero por su gracia, por el Salvador que es Jesucristo y por el Espíritu Santo, podemos salir avantes del pecado, ¿no? Es complicado, sí, pero siempre y cuando lo pongas en las manos de Dios, puedes salir avante de esta situación, ¿vale? Después, los últimos dos salmos que leímos esta semana, que es el 15 y el 16. El Salmo 15 nos comenta qué acciones tenemos que seguir para vivir con Dios, ¿no? Nos da una serie de requisitos que por nuestro bien tenemos que seguir, ¿vale? Simplemente es eso, que nos va a evitar mucho sufrimiento, como también lo han sido los proverbios. Luego el Salmo 16 nos habla
de siempre seguir a Dios, pidiendo su guía y su reconocimiento de su poder, ¿sí? Creo que muchas veces nosotros hacemos nuestras cosas, planeamos todo lo que vamos a hacer, pero no pedimos la guía de Dios, ¿no? También servimos en una iglesia o tenemos un ministerio, pero no pedimos la guía de Dios. Y creo que eso es importante, o sea, es un punto bien importante que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? Así como lo dice el verso 7 y 8, dice: yo te bendigo por los consejos que me das, mas tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer, ¿no? Entonces, tómate de esta promesa, tómate de esto que dice el salmista, ¿no? Que bendice a Dios por esa guía que le da todos los días, ¿no? Y dice que más tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Wow, creo que las noches más oscuras son esos momentos de dificultad, esos momentos de tristeza, esos momentos en los que sientes que ya no puedes más, pero Dios está ahí para levantarte, para guiarte, para decirte por dónde, ¿no? Entonces creo que es impresionante esto. Y ahora vamos a entrar a este libro que realmente siento yo que fue uno de los que más como que me retó a hacer cosas diferentes en esta semana, ¿no? Que es el libro de Mateo. Leímos simplemente 2 capítulos completos y un fragmento del 15, ¿no? Que es 13, 14 y un fragmento del 15. Y wow, cómo habla Jesús tanto a sus discípulos como a la gente que los escuchaba, ¿no? En el capítulo 13, nos sigue mostrando las parábolas que hemos hablado, algunas de las parábolas que hemos hablado en las semanas anteriores, ¿no? Y me llama la atención que al principio de este capítulo dice que Jesús, en medio de toda la multitud, se sienta, ¿no? Y es una referencia muy importante que muchas veces no le damos la importancia, pero cuando en una sinagoga estaban las personas reunidas y estaba el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote, para enseñar, se sentaba. O sea, cuando iba a hacer una enseñanza de la palabra de Dios, cuando iba a hacer una enseñanza que tenías que aplicar a tu vida y que iba a impactar tu vida, el sumo sacerdote se sentaba. Y hace esa referencia en este pasaje con Jesús, ¿sí? Haciendo la referencia de que Él es el sumo sacerdote también, y Él se sienta para compartir esta enseñanza con cada uno de los que están ahí, ¿no? Y empieza con la parábola del sembrador, que es un mensaje imponente, ¿no? Ya que nos exhorta a hacer la tierra buena. Nos habla de varias tierras en donde cae una semilla, ¿no? La tierra dura, ¿no? Que no sirve, el terreno con piedras, los espinos y al final la tierra buena, ¿no? Entonces, esa semilla, como ya después lo explica más adelante también Jesús, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, prepara tu corazón para cuando vayas a recibir esta palabra, porque me llama mucho la atención lo que dice el versículo 22 de Mateo 13, que dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Imagínate, aquí nos está hablando de que tú tienes la posibilidad de permitir que esta semilla florezca. Y no por tus fuerzas, ¿sí? No porque tú seas bueno, no porque tú puedas hacerlo solo, sino porque puedes pedir la ayuda del Espíritu Santo y limpiar ese terreno para que esa semilla, cuando cae en tu corazón, florezca. Luego Mateo 13 nos sigue hablando de las enseñanzas de Jesús, ¿no? O sea, todo este capítulo, el 13 y el 14, nos sigue hablando de enseñanzas, ¿no? Nos platica ahora la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que el bien y la maldad crecen juntos, ¿no? Y hace referencia a todo este mundo también, a que en medio de los que somos luz y que estamos en el camino del Señor, también va a haber gente mala, ¿no? Que crece alrededor, que pueden ser tus mismos hermanos, ¿no? Que pueden ser tus compañeros de trabajo. Pero, ¿qué dice el Señor? Haciendo referencia al final de los tiempos, ¿no?
les dice a sus criados, ¿no? En esta parábola, el dueño del terreno les dice: dejen que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos. Porque si tú, cuando es pequeña la planta, cuando apenas va creciendo esa flor, esa plantita, intentas separarlas, mucha de esa planta que es buena, que sí vamos a poder utilizar, la vas a tener que arrancar. Entonces les dice: permitan que crezcan juntas hasta que ya estén maduras, y entonces sí podremos separar unos de otros. Y nos hace referencia al final, ¿no? Dios va a permitir que tanto los que son buenos y los que son malos convivan en el mismo mundo, convivan en la misma sociedad. Pero al final, cuando sea la segunda venida de Jesús, ese va a ser el momento en donde toda la semilla ya está madura, y entonces Él va a poder separar fácilmente lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces es impresionante cómo nos sigue hablando Mateo 13, ¿no? Sigue hablando en Mateo 13 acerca de la selección, lo que estábamos hablando, los que son para el reino y los que no son para el reino, ¿no? Y así termina este capítulo de Mateo 13 dándonos esas enseñanzas. Posteriormente, ya en Mateo 14, nos narra algo o un suceso que a Jesús le dolió mucho, que es la muerte de Juan el Bautista. O sea, en ese momento, después, bueno, en el inicio del capítulo 14, dice que los seguidores de Juan el Bautista van a buscar a Jesús al lugar donde él estaba, y le comentan: ¿sabes qué? Acaban de ejecutar a Juan. Juan era una persona muy especial para Jesús, era un amigo, era un hermano también, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo había utilizado para abrir el camino que venía para Jesús, y era importante en la vida y en el ministerio de Jesús. Pero resulta que Jesús, en este versículo o en este capítulo, se siente tan triste que lo que quiere es apartarse de todos, ¿no? Y se aleja, toma una barca y se aleja. Y cuando llega a la otra orilla, imagínate esto, o sea, ve esto. Cuando llega a la otra orilla, ya hay gente que lo está esperando. O sea, él lo que quiso hacer es alejarse, estar solo, sufrir solo, llorar a lo mejor, pero no pudo hacerlo porque ya lo estaban esperando en el otro lado. Imagínate esta escena, ¿no? Él en su dolor, llegando al otro lado, viendo con amor a toda la multitud y con compasión, se detuvo a sanarles, a compartirles de la palabra. Qué impresionante es esto, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos dolidos, cuando estamos pasando por una situación difícil y queremos estar solos, podemos ser groseros con los demás, con alguien que tenga necesidad de una palabra de aliento. Podemos ser realmente más de desaliento. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús en esto? O sea, realmente a poder ser empático, ser misericordiosos y ser amorosos, sobre todo, independientemente de la situación en la que te encuentres, ¿no? Después de esto ya viene la narración de que alimenta a 5,000 personas, y sin contar niños y mujeres, ¿no? Después el capítulo 14 sigue hablando, y viene una de las partes de la Biblia que más me gusta, ¿no? Bueno, sobre todo mi personaje favorito de la Biblia es Pedro, ¿sí? O sea, porque yo me identifico mucho con él. Entonces, es un pasaje que habla precisamente de Pedro, ¿sí? Dice que ya después de todo esto del cansancio y todo, por fin Jesús pudo estar tranquilo, ¿no? Y entonces se fue al monte a orar. Les dijo a sus discípulos: adelántense, cruzan el mar hacia el otro lado, y déjenme a mí, ahorita yo los alcanzo, ¿no? Entonces Jesús sube al monte y ora, y se desestresa, y pues sí, se relaja también, ¿no? Posterior a esto, pues ya los discípulos estaban lejos, y Jesús, con su poder, aparece entre las aguas, ¿no? Ellos iban navegando y Jesús aparece entre las aguas, y los discípulos se espantan, o sea, dicen: ¡un fantasma! Y entonces Jesús les dice: ¿cómo que un fantasma?
que no me reconocen? Soy yo. Y entonces todavía Pedro, ese Pedro tan ocurrente, ¿no? Reta a Jesús diciéndole, si realmente tú eres Jesús, dime que yo vaya caminando sobre el agua a ti. Y Jesús tomando también ese reto, ¿no? Y diciendo, ay Pedro, por favor, ven a mí, ¿no? Y entonces Pedro baja de la barca y empieza a dar sus pasos, ¿no? O sea, empieza decidido, pero cuando empieza a sentir el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice el relato? Que se empieza a hundir, ¿no? Y le dice, Jesús, sálvame, ¿no? Entonces Jesús lo toma de la mano, lo levanta y lo sube a la barca. Y es un pasaje impresionante, ¿no? Porque bueno, después de esto viene una de las frases increíbles, ¿no? De Jesús, memorables, que dice, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? En otras palabras, Pedro, ¿por qué no tienes confianza en mí? ¿Por qué dudas si yo estoy contigo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado? ¿Cuántas veces nosotros ahí vamos, ¿no? Y muchas veces a nosotros como cristianos nos pasa, ¿no? Que decimos, no, Señor, si va a ser tu voluntad, que yo haga, que yo esté. Y ahí vamos, ¿no? Y gritamos muchas veces a Dios, ¿no? Si es tu voluntad, que se haga. ¡Pum! Y entonces empezamos a caminar. Y vienen las dificultades y las tormentas. Y entonces nuestra fe termina. Y empezamos a hundirnos. Pero no te preocupes porque Jesús está ahí para salvarte. Simplemente pide que te salve. Y que aumente tu fe y que aumente tu confianza en Él, porque de esa manera vas a poder realmente avanzar. Es impresionante cómo este relato, bueno, a mí me conmueve mucho y me reta para también poder seguir adelante, ¿no? En esto. Porque al final de cuentas, Pedro, ¿quién fue? ¿No? Fue él fue el primero en predicar después de la venida del Espíritu Santo. Wow. Pero bueno, por último, o bueno, para ir cerrando ya este video, ¿no? De enseñanzas que me llevo en el Cora, viene Mateo 15, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús con autoridad y sin rodeos pone en su lugar a los fariseos. O sea, esto es algo que le encantaba hacer a Jesús, ¿no? También, porque no hay muchos versículos dentro de los evangelios en los cuales Jesús de alguna manera ridiculiza a los fariseos, ¿no? Porque ellos querían ridiculizarle primero. Entonces es impresionante cómo hace esto, y a mí me gusta mucho, ¿no? El sarcasmo que utiliza Jesús también a la hora de hablarles y de enseñar a todos los que están allí alrededor de él. Entonces nos habla de 3 puntos que quiero tocar rápidamente y sin demorarme mucho, ¿vale? El primero nos habla acerca de las costumbres, ¿no? ¿Cuántas veces hemos puesto las costumbres antes de la palabra de Dios? No sé si te haya pasado a ti en tu iglesia o en tu ministerio o no sé, ¿no? Pero les dice en el versículo del 3 al 7, dice, Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso a los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Y termina con esto. Son hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Wow, ¿no? Ya después viene lo que dijo el profeta Isaías, pero wow. O sea, es impresionante cómo Jesús utiliza también las palabras y toma algunas referencias, ¿no? De los mandamientos de la ley para hacer frente a lo que ellos les están diciendo, ¿no? A los que ellos quieren debatir. Y cuántas veces también nosotros hemos puesto por delante a lo mejor el ministerio y el servicio a Dios y hemos dejado a un lado el servicio a nuestros padres y a nuestras personas allegadas. Dios busca el servicio, sí, pero no solo en una iglesia, sino alrededor de todos nosotros. Entonces, que tu ministerio en la iglesia no sea una excusa para no servir a los demás también.
Después, el segundo punto que viene en estos mismos versos y que te acabo de explicar, ¿no? Es que nos excusamos diciendo que todo lo que tenemos y somos es para Dios, ¿no? Justo lo que te decía, que muchas veces decidimos o decimos, ¿no? No te puedo ayudar porque voy a servir en la iglesia. Híjole, no tengo tiempo de hacer esto porque tengo que hacer aquello, ¿no? Organízate. Porque si honras a tu padre y a tu madre, también estás honrando a Dios. Y lo honras más que el hecho de estar a lo mejor metido en una iglesia. Entonces, ten en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y el tercer punto nos habla de ser puros. ¿Cuántas veces pensamos que ciertas conductas o ciertas formas de hacer las cosas nos vuelven impuros, ¿no? Cuando en realidad no hacen una diferencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, el cabello largo en un hombre, por ejemplo, ¿no? Para muchos eso puede ser que un hombre sea impuro, pero son cosas vanas, porque realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios del 15 al 20, justamente en Mateo 15? Dice, Pedro preguntó, explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Jesús respondió, ¿tampoco ustedes entienden? Todo lo que conocemos, todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en los matrimonios, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios, aunque coma sin lavarse las manos, ¿no? O sea, aquí, bueno, retomando un poco de contexto, los fariseos reclaman a Jesús porque los discípulos no se lavan las manos antes de comer, ¿no? Y ellos le dicen, ¿cómo no se lavan las manos? Eso es impureza, ¿no? O cuando comen ciertos alimentos, ¿no? Entonces, aquí Jesús le está diciendo, o sea, eso de lavarse las manos es lo de menos. Eso de comer carne de tal animal es lo de menos, ¿no? Eso de a lo mejor tener el cabello largo es lo de menos. Sino también la palabra lo dice. De la llenura del corazón habla la boca. Y aquí lo dice este versículo en otras palabras, ¿no? O sea, si tu corazón tiene maldad, vas a ver maldad. Si tu corazón tiene maldad, vas a hacer maldad. Entonces, wow, o sea, es impresionante cómo Jesús nos enseña esto, ¿no? Y ahí te das cuenta también, o puedes darte cuenta que a pesar de que una persona esté mucho tiempo en una iglesia, sirviendo, haciendo, etcétera, si tiene estas acciones, que es lo que dice Jesús, ¿no? Que es que habla mal, que piensa en hacer lo malo, que miente, que le gusta mentir, etcétera. Entonces es un indicio de que no es una persona que tenga a Jesús en su corazón. Y ojo, si tú recibes a Jesús, vas a ser nueva criatura. Y si tienes estas cosas, Jesús se va a encargar de irlas cambiando poco a poco según tú quieras. Entonces, es impresionante cómo hemos estado aprendiendo cosas en estas semanas. Todo lo que yo leí, lo leí en la versión de traducción al lenguaje actual, ¿sí? Entonces, es bonito aprender, es bonito leer, es bonito que te rete, que te confronte en muchas cosas y que te muestre también en lo que tú estás mal. Entonces sigue leyendo, sigue anotando tus dudas, sigue anotando las cosas importantes, ¿no? Lo que te parezca importante y haznoslo llegar. Queremos saber cómo es que tú estás pasando este tiempo, si te está costando trabajo, si lo dejaste por unos días y lo pudiste retomar, si ya de plano lo dejaste y no lo has podido retomar y quieres hacerlo. Te invito a que tú sigas y le sigas dando, ¿no? Porque realmente esto va a ser de gran bendición a tu vida como lo está haciendo para la nuestra. Todo lo que te he hablado esta tarde, este día o esta noche, cuando estés escuchando esto, me retó a mí en mi vida, me habló duramente y me muestra qué cosas son las que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, ¿qué es lo que te dijo a ti? Y pues bueno, amigos, pues yo soy Dan Ruiz y nos vemos en la próxima de la Biblia Challenge. Bye bye.